Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel. Venimos a ustedes de nuevo, ¿verdad? Con la paz de Cristo, esperando que Dios esté bendiciendo sus vidas hasta el día de hoy. Dios ha estado con nosotros y damos gracias a Dios que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Amén. Hermanos, tenemos palabra del Señor para Templo Betel y todos nuestros oyentes a través del online, en línea. Hermanos, esperamos que Dios les bendiga. Queremos bendecir a Templo Betel, nuestro pastor, familia pastoral, los hermanos, ¿verdad? Los amigos, visitantes, almas que escuchan la palabra del Señor a través de este medio. Y en este día queremos traerles un pensamiento para que sea alimento para nuestras vidas, ¿verdad? Este es el alimento del cristiano, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual. Hermanos, si queremos depositar esto en sus corazones en este día. Tengo un título para depositar. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Vamos a tomar a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Y Pablo, hermanos, nos va a decir quién es Cristo, ¿verdad? Y Colosenses 1, 15 al 20 dice, Cristo es. Así no empieza el versículo esto. Cristo es. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿quién? Cristo. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es, ahí sigue diciendo quién es Cristo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Amén. Este día vamos a traer este pensamiento y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, que hable a las vidas. In the name of Jesus. Amen. Hermanos, quisiera empezar con dos preguntas, ¿verdad? Muy importantes para todo ser humano. Dos preguntas que, hermanos, son de suma importancia. Es crítico, hermanos, poder saber, hermanos, la respuesta a estas dos preguntas. Amén. La primera es, ¿quién es Jesús? Es muy importante que, hermanos, nos demos cuenta quién es Jesús. Y la segunda pregunta es para los oyentes, así como los hermanos, como las almas. ¿Le conoces? Esas dos preguntas. Y sobre estas dos preguntas, hermanos, descansa el destino eterno. Aquí descansa el destino eterno de cada ser viviente. En estas dos preguntas, hermanos, uno no se puede equivocar sobre estas dos preguntas, hermanos, y estar bien con Dios. Amén. No se puede errar, hermanos, y estar bien con el Señor. No hay, hermanos, lugar intermedio. No, hermanos, es todo o nada cuando se refiere el saber quién es Cristo y si se le conoce. Amén. Una de otra, ¿conocemos a Jesús o no le conocemos? ¿Tenemos una relación, hermanos, personal con Él, o hermanos, o no la tenemos? En estas dos preguntas, como dije, descansa todo, hermanos, todo concerniente a la salvación, todo concerniente a la vida, hermanos, de abundancia. En estas dos preguntas, sobre estas dos preguntas cae, hermanos, el perdón de los pecados. Sobre estas dos preguntas, hermanos, descansa dónde vivirá el hombre la eternidad. Amén. Entonces tenemos que entender
Uno, ¿quién es Jesús? Hermanos, ¿qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Y si le conocemos, hermanos, de esa manera de verdad, hermanos, y personalmente. Amén. Lamentablemente, hermanos, muchos no le conocen. Lo conocen como un buen hombre. Jesús es un buen hombre. Amén. Un buen profeta, un buen predicador que nos enseñó reglas, cómo debemos de vivir como humanos entre este mundo. Amén. Hermanos, pero hay infinidad de opiniones, hermanos, y el problema es que el hombre realmente, hermanos, no le conoce. Entonces vamos a dejar la escritura en este día, hermanos, la palabra del Señor, Pablo lleno del Espíritu Santo, hermanos, que nos hable, porque es crítico y importante tener este entendimiento de quién es Jesús. Pablo, hermanos, se da la tarea, hermanos, aquí en Colosenses, la iglesia en Colosas, hermanos, para combatir una falsa, hermanos, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, hermanos, en cuanto a quién era Jesús. Y él se pone a tarea, hermanos, de escribir, hermanos, para que la iglesia sepa, hermanos, quién es Jesús, hermanos, y todo en cuanto a su deidad, su divinidad. Hermanos, tenemos que recordar que Pablo está en la prisión, hermanos, tiene una cita con César, hermanos, es probablemente que le quiten la vida. Además, la historia nos dice que le quitaron la vida al apóstol Pablo, pero antes que sucediera esto, hermanos, él escribe a los colosenses para contrarrestar esta doctrina, hermanos, que se había levantado en esta iglesia. Y hay una urgencia del apóstol Pablo, hermanos, para escribir, hermanos, en contra la herejía de Colosas, le llaman. Si usted indaga sobre la herejía de Colosas, se van a dar cuenta, hermanos, que esta era una nueva enseñanza que se estaba levantando y tenía doctrina cristiana, tenía tradiciones judías, hermanos, y filosofías paganas. Estaba todo mezclado allí, hermanos. Y se da el apóstol tarea, hermanos, para escribir. Y les dice ahí adelante, no se dejen engañar por los predicadores que usan palabras persuasivas, dice el apóstol Pablo. Más adelante dice, mirad que nadie os engañe, hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y ahí está Pablo, hermanos, escribiendo. Amén. Pablo se había dado cuenta, hermanos, que habían algunos aún en las iglesias, hermanos, que todavía no conocían bien a Jesús, o no conocían quién es Jesús. Y nosotros tenemos por entendido, hermanos, estamos concebidos ahora, hermanos, en este tiempo de la gracia. El Espíritu Santo nos ha hablado, hermanos, y es menester que lo conozcamos al Señor. No que saber de Él, sino que le conozcamos, de tener relación personal con Él. Tenemos que entender quién es Jesús, porque como dije, todo descansa en conocer quién es Jesús para, hermanos, ser seguidores de Él. Entonces, aquí voy a traer 5 palabras, hermanos, que vamos a mirar en este día de quién es Jesús. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí en Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20, nos va a estar declarando, hermanos, expositivamente nos va a estar declarando quién es Jesús. Y vamos a tomarlo desde arriba. Amén. Primeramente dice Pablo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Cristo es. Amén. Cristo es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es el versículo 15. El apóstol empieza en este versículo, hermanos, al nivel más alto. Al nivel más alto. Declara, hermanos, la deidad absoluta de Cristo. Cristo es la misma imagen del Dios invisible. Perdón. Amén. Ahora, Dios es invisible, ¿correcto? Amén. Nadie ha visto a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto. Juan lo repite en varias ocasiones. En 1 de Juan 4:12, hermanos, vuelve a decir que nadie ha visto a Dios. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cómo se parece Dios? ¿Qué apariencia tiene Dios? Pablo le está diciendo, hermanos, esto, querer hacer saber cómo se parece Dios, hermanos, y dice, Cristo, hermanos, como que punta el dedo. ¿Quieren saber cómo es Dios?
y apunta a Cristo. Amén. Esta pregunta, hermanos, me la preguntó un junior hace 2, 3 domingos, hermanos, y la respuesta es fácil. ¿Quieren ver cómo es Dios? Hermanos, si apuntamos a Jesús, Él es la revelación, Él es la representación del Dios invisible. Jesús es Dios. Amén. Manifestado en carne, 100% Dios, 100% hombre. Miren lo que dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dios, hermanos, de manera no, hermanos, disminuyó su deidad. Dios no entregó su deidad. Dios no, hermanos, disminuyó su deidad. Cristo es la misma imagen, hermanos, del Dios invisible. Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Ahí en Hebreos 1:3 pueden leerlo, hermanos, que nos dice lo mismo, que Jesús es Dios. Aleluya. Hermanos, Felipe le preguntó al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos, Jesús, ¿dónde apuntó? Cuando, hermanos, Felipe le preguntó, enséñanos al Padre y nos basta. ¿Hizo Jesús esto? ¿Puntó hacia arriba? ¿Puntó hacia el cielo? ¿Puntó hacia el Padre? Amén. ¿Qué dirección, hermanos, puntó Jesús? Y esa es la dirección que puntó Jesús. Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe, hermanos, todavía no sabía 100% quién era Jesús. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Aleluya. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace estas obras. Aleluya. Iglesia, a nosotros se nos ha revelado por la Escritura, hermanos, quién es Jesús. Por el poder del Espíritu Santo se nos ha dado esa revelación, hermanos. Dios manifestado en carne. Aleluya. Jesús es Dios. Dice el Pablo que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente, hermanos, en Jesús. Jesús es el santo. Jesús es el soberano. Jesús es la verdad. Jesús es el todopoderoso. Él es inmutable. Él es misericordia. Él es gracia. Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Aleluya. Colosenses 1:15 sigue diciendo, Cristo, la misma imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, esto es importante. Esto no quiere decir que Cristo fue la primera persona criada. No es lo que quiere decir esto. Aquí es donde hay religiones que dicen, miren, Jesús fue criado, primogénito de toda la creación. Hermanos, si están malentendiendo, esto no es lo que quiere decir este versículo, el 16. Ahorita lo vamos a leer, hermanos, donde empieza a decir que es Jesús el que crió todas las cosas. Todas las cosas fueron criadas por medio de Él y para Él. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús es el primero que crió toda la creación. Que la creación fue criada por Él en el principio. La palabra primogénito es la misma como primero o principio. Dice Pablo que Jesús crió todo. Todo es todo. Lo visible, lo invisible. Amén. Dicen algunos entonces, hermanos, Jesús creó a Jesús. Si Él creó lo visible o invisible, Él se crió a sí mismo, hermanos. Y este es un mal concepto. Jesús no se crió a sí mismo. Él ya existía, hermanos, por las eternidades. Entonces, aquí está la pregunta. Hermano Jaime, ¿qué significa que Él es primogénito de toda la creación? No está hablando de ser primero, hermanos, en nacer cronológicamente.
el reloj que nosotros estamos tan impuestos a leer, el cronológico, hermanos, esto no es lo que está hablando. Y hay ejemplos en las escrituras, por ejemplo, en Salmo 89, 27 dice que Israel es llamado primogénito entre las naciones. Usted y yo sabemos bien, hermanos, que Israel no fue la primera nación creada, hermanos. No fue la primera nación creada en esta tierra. Ya existían, hermanos, muchas otras naciones antes que Dios hizo de Israel una nación. Entonces, ¿cómo es que Israel es primogénito, hermanos? Lo que está hablando, hermanos, de primogénito aquí en Israel, que por medio de Israel vendrían primeramente, hermanos, los preceptos de Dios, la ley de Dios. Por medio de Israel vendría, hermanos, la ley, vendría el Mesías, vendría, hermanos, el Salvador, aleluya. Entonces es Jesús, hermanos, el Creador, que tiene toda la autoridad, hermanos, en el cielo y aún en la tierra, amén. Jesús es Dios. Hermanos, si fallamos entender esto, hermanos, que Jesús es Dios, todo lo demás, hermanos, se va a desviar, se va a deshacer. Si fallamos entender esto, hermanos, todo lo que queramos decir de Jesús, hermanos, será incomprensible. Amén. Pero cuando se entiende, hermanos, que Jesús es Dios, hermanos, ahora estamos listos para, hermanos, mirar la segunda palabra, hermanos, que Pablo nos está diciendo. Jesús es Dios y Jesús es creador. El versículo 16 dice, pero en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto, hermanos, no es difícil de entender, hermanos, porque ya sabemos que Jesús es Dios y Dios es creador. Pablo, hermanos, aquí relata el poder creativo de Jesús. Nos hace saber que todo lo que, hermanos, que existe en este mundo fue hecho por medio de Él, hermanos, y fue hecho para Él. Ahí también en los Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. No solamente a los colosenses, sino a los romanos, hermanos, les sigue diciendo que Jesús es Dios. Amén. Todas las cosas. Esto, hermanos, encierra todo el universo entero. Hermanos, aquí está en este versículo. No hay ninguna molécula, hermanos, ninguna célula, hermanos, que fue creada afuera, hermanos, de este versículo. Todo fue creado por el Señor. Amén. Todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Jesús no contrató a otro, hermanos, contratista para hacer el trabajo de la creación. No, hermanos. Todo fue hecho por dentro, por medio de sus manos y por el poder de su palabra, hermanos. Esa palabra creativa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Jesús que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Porque en Él fueron creadas, el versículo 16 de nuevo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. Pregunto, ¿qué cosas hay en los cielos? En los cielos hay un vasto espacio, hermanos. Los planetas, los múltiples soles, las millones de estrellas, las galaxias, los mundos, hermanos. Allá en el cielo, hermanos, ¿qué cosas hay en la tierra? Amén. Océanos, continentes, montañas, árboles, plantas, animales y aún la raza humana. Amén. Todo, hermanos, fue creado, fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí no hay etiqueta que dice Made in China, hecho en China, Taiwán o aún los Estados Unidos. Todo fue hecho por Jesús, hermanos, y para Jesús. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra y para siempre. Amén. No solo lo que se ve, sino también lo que no se ve, lo visible y lo invisible. Miren, versículo 16. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando de los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo visible aquí se refiere, hermanos, al mundo físico. Lo invisible se refiere al mundo, hermanos, espiritual. Sean tronos, dominios, principados, potestades, hermanos. Aún en el mundo angelical hay niveles, hermanos, o categorías, hermanos, en el mundo angelical. Todo ello fue creado, hermanos, por el Señor Jesucristo. Aquí en Colosa, hermanos, en la iglesia de los colosenses empezaron, hermanos, a creer que Jesús solo era un ángel criado. Un ángel criado, el principal de los ángeles. Y Pablo, hermanos, les quiere hacer saber o traer razonamiento con ellos. Hermanos, ¿por qué adorar a un ser angelical criado y no al Creador? Amén. Al Creador mismo. ¿Por qué adorar, hermanos, las cosas criadas en vez de adorar a aquel, hermanos, que habló todas las cosas en existencia, hermanos, por el poder de su palabra? Aleluya. Todo fue creado por Él y para Él. Esto significa que todo fue creado para su propia gloria. Todo fue creado para su placer. Todo fue creado para cumplir sus propósitos. Aquí, hermanos, aquel que designó todo, lo designó para sus propósitos. Hermanos, nos creó también a nosotros. ¿Qué diríamos, hermanos, de nuestras propias vidas? Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros fuimos hechos por Jesucristo mismo, hermanos, en el vientre, en el momento de la concepción. Amén. Somos hechos, iglesia, maravillosamente. Aleluya. Y fuimos hechos para Él, hermanos, y para la gloria de Él. Aleluya. Hermanos, este universo le pertenece a Él. Amén. Alguien en una ocasión dijo, amigo, este universo le pertenece a Dios y se tiene que hacer las cosas al modo de Dios. Amén. Se tienen que hacer las cosas el modo de Dios. Muchos piensan que tienen un modo mejor, hermanos, un modo de hacer las cosas mejor, que pueden hacer las cosas mejor, pero hermanos, no tienen su propio universo para hacerlo. Este universo es de Dios y las cosas como Dios las organizó se tienen que cumplir. Amén. Y dijo este hombre, dice, vayan y hagan su propio universo. Ya cuando hagan su propio universo, hagan sus propias reglas. Pero hasta que lo hagan, usted está en el universo de Dios y están en el planeta de Dios. Están respirando el oxígeno de Dios, están tomando el agua de Dios. Se tiene que vivir conforme al designio del Creador. Aleluya. Jesús es Dios, Jesús es Creador. Amén. Y la tercera palabra, Él es sustentador. Versículo 17, Colosenses 1:17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas que Él crió, Él sustenta. Todas las cosas que Él crió, Él mantiene. Aleluya. Jesús no crió las cosas y las dejó, hermanos, y se fue lejos. Todas estas cosas Él las sustenta, hermanos, en su mano poderosa y las mantiene con el poder, hermanos, de su palabra. Aleluya. También dice el versículo que Él es antes de todas las cosas. Esto es que Él existía antes de todas las cosas. Él es preexistente. Él es eterno Dios. Amén. Él es eterno creador.
Él es que antes de todas las cosas. Isaías llama a Jesús Padre eterno, de la eternidad. Es el Padre de las eternidades. Aleluya. Miqueas 5:2 dice, Él es desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Lo que Pablo está diciendo a los colosenses, hermanos, que Jesús nunca fue criado. Él es el creador porque Él fue el que crió todas las cosas. Uno no puede, hermanos, ser criado si ya existía antes de todas las cosas creadas. Perdón. Uno no puede ser criado si ya existía antes que todas las cosas creadas. Jesús es el creador y Él sustenta, hermanos, todas las cosas. Él es sustentador. Aleluya. Todo está en sus manos. Hermanos, este universo, este planeta no ha explotado, hermanos, porque está en las manos de Dios. El planeta Tierra sigue, hermanos, en su rotación. Hermanos, la ley de la gravedad se mantiene. Amén. El sol sale y se mete, la luna sale y se mete. Amén. ¿Quién es el que está en control de estas leyes físicas? Es Jesús creador y Él tiene, hermanos, el mundo en sus manos. Y todo el universo en sus manos, aleluya. Él está sustentando y manteniéndolo todo, aleluya. Y para traer fortaleza a nosotros, Él también sustenta, mantiene nuestras vidas. Usted piensa, hermanos, o no piensa, hermanos, que Él no sabe, hermanos, lo que necesitamos. ¿Usted no piensa que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida o para su vida? No hay ninguna petición, hermanos, o oración, hermanos, que podemos traer a su trono de gracia que Él no puede darnos. Hermanos, y nos lo da con abundancia, aún más de lo que nosotros pedimos o pensamos también, hermano. Para nosotros las cosas son imposibles, pero para Jesús todo es posible. Amén. Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Amén. Aleluya. La cuarta y última palabra, son 4 palabras. Él es Señor. Colosenses 18:20. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está hablando Pablo, hermanos, que Jesús es el que tiene el señorío. Nos enseña el señorío de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es necesario que cada uno, hermano, de nosotros sepamos nuestro lugar, hermanos, en su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y hemos sido puestos, hermanos, en su cuerpo por su, hermanos, soberanía. Hermanos, como mano, como brazo, pie, hermanos, el Señor nos ha colocado en su cuerpo, amén. Todos hemos sido dados talentos y somos puestos con diferentes oportunidades, hermanos, en su cuerpo. Y esto lo hizo por designación de Él mismo. Ninguno de nosotros, hermanos, somos solitarios. Nos necesitamos como iglesia. Él es el Señor, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. El brazo necesita la mano necesita el pie, hermanos. Pero solo hay una cabeza. Y la cabeza contiene la mente, hermanos. Y la mente comunica al resto del cuerpo la dirección, hermanos, y es la que hace las decisiones. Aleluya. Nuestra vida entera es dirigida por la cabeza. La cabeza es Cristo. Es Cristo la cabeza. Amén. Pablo dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, que es la iglesia. Esto quiere decir que Cristo es Señor de la iglesia. Amén. Él es Señor de nuestras vidas. Amén. Él es el que controla toda parte de la iglesia y toda parte, hermanos, de nuestras vidas individualmente. Él es Señor en nuestra vida personal. Él es Señor en nuestros trabajos.
Él es Señor, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Jesús es el Señor sobre todo componente, hermanos, de nuestra vida. Y como cabeza, Él da gracia. Como cabeza, Él da dirección. Como cabeza, Él da poder. Como cabeza, Él da, hermanos, sabiduría. Hermanos, todo lo que necesitamos está fluyendo de la cabeza, hermanos, el cual es Jesús. Él es Señor, aleluya. Él es el primogénito de entre los muertos. Aquí está esta palabra primogénito de nuevo. Hermanos, es la misma palabra que se usó allá en el versículo 15. Amén. Es obvio que Jesús, hermanos, no fue el primero que resucitó. Amén. Amén. Hubo otros, hermanos, que podemos ver en las Escrituras que resucitaron en el Antiguo Testamento. Esto no tiene nada que ver con el tiempo, hermanos, cronológico. Tiene todo que ver con la prioridad y la preeminencia en todo, hermanos, en todo. Primero, en todo. Amén. Ser preeminente quiere decir ser primero. Jesús debe ser primero en todo. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras profesiones. Él es Señor. Él es primero. Amén. Es lo que Pablo nos está diciendo. Él es primero en nuestros asuntos intelectuales. Él es primero en nuestro amor. Él es primero en nuestras pláticas. Él es primero en nuestros placeres. Él es primero en nuestras comidas, en nuestros pasatiempos. Jesús es primero, hermanos, en lo que vemos, en la música que oímos. Él es primero en nuestra adoración. Aleluya. Él debe tener, hermanos, primer lugar en todo. Aleluya. Y para seguir, hermanos, adelante, el versículo 19. Porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. Aquí está esta palabra plenitud de nuevo también. ¿Quién nos podrá ser, hermanos, quién más podrá ser cabeza de la iglesia sino aquel que posee toda la plenitud de la deidad? Amén. ¿Quién? Jesús. Amén. Aquel que posee toda autoridad. La usa, hermanos, para reconciliar consigo todas las cosas. Jesús tiene potestad de aquellas cosas que están en el cielo, aquellas cosas que están en la tierra. Esto es lo que nos habla este último versículo, hermanos, el versículo 20. Y aquí, hermanos, algunos usan este versículo para querer enseñar que todos serán salvos, porque dice que todo será reconciliado. Amén. Que todas las cosas, hermanos, significa todas las cosas que vendrán a ser reconciliadas con Dios. Hasta uno que dijo que hasta mismo Satanás será salvo porque el Señor lo va a reconciliar, porque dice todas las cosas visibles y invisibles. Amén. Pero hermanos, esta enseñanza está equivocado. Amén. Todo será reconciliado de aquellos que están en la tierra como los que están en el cielo, y aún aquellos que están debajo de la tierra serán reconciliados. Seremos llamados para, hermanos, todos, hermanos, un propósito. Y aquí nos dice el propósito: para confesar que Jesús es el Señor. Porque Jesús es Señor. Él va a reconciliar, hermanos, a todos. Amén. Para que todos confiesen que Jesús es el Señor. Dios le dio un nombre, hermanos, que es sobre todo nombre. Y esta reconciliación de todos, hermanos, de todos lugares, hermanos, es de un día de reconciliación donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Todas las cosas serán reconciliadas, hermanos, en el sentido que todo será puesto a sujeción a los pies de Cristo. Y todos se levantarán para exclamar: Jesús es el Señor. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Amén. Toda lengua confesará. Toda lengua confesará. Esto me dice que en aquel día no habrá, hermanos, ateos. No habrá agnósticos. Toda lengua va a confesar. Toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Toda la humanidad, todo el mundo invisible, todo el mundo invisible
aún Satanás, sus demonios, proclamarán en aquel día, hermanos, que Jesús es el Señor. Amén. Yo me puse a pensar, no nos hemos puesto a pensar que todos en aquel día doblaremos nuestra rodilla. Yo me puse a pensar, hermanos, que la cuestión es cuándo. ¿Cuándo, hermanos, se puede doblar la rodilla? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos vivos, hermanos, podemos confesar y doblar y arrepentirnos. Amén. Porque en aquel día, hermanos, toda rodilla se doblará. ¿Cuándo vas a doblar? ¿Cuándo vamos a confesar que Jesús es el Señor? Mientras hay vida, hay esperanza. Si lo haces mientras hay vida, amén, y confesar tus pecados y lavas tus pecados en el bautismo, hermanos, tú puedes en ese día confesarlo, hermanos, y vas a ser recibido en gloria, amén, porque recibirás el perdón, la salvación de tu alma. Pero si no lo haces en esta vida, si no lo aceptas a Jesús en esta vida, en aquel día final, todavía tendrás que doblar tu rodilla. En aquel día, no lo aceptas en mientras hay vida, en aquel día, de todo modo vas a doblar tu rodilla. Todavía vas a tener que confesar que Jesús es el Señor. Amén. Hermanos, qué triste. Yo me puse a pensar, amén, qué triste de aquellos que serán arrojados a la profundidad del infierno, hermanos, gritando, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, porque toda lengua lo va a confesar, amén. Y siendo arrojados estarán gritando, hermanos, hacia aquel lugar profundo, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Este versículo es extraordinario. Este versículo es extraordinario, hermanos, y nos habla del señorío de Jesús, que Jesús reconciliará todas las cosas, habiendo hecho la paz por su sangre en la cruz, aquellas cosas en el cielo y en la tierra. Este versículo, el Señor pone sus brazos sobre, hermanos, el universo entero, amén. No solo los electos, no solo los que han sido redimidos, sino a todos, hermanos, que son puestos a contabilidad a Cristo. Todos son puestos en sumisión a Cristo. Todo será sujeto a Cristo. Miren lo que dice Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios también le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los salvos como los que no son salvos doblarán y confesarán que Jesús es el Señor, amén. Y después los salvos irán, hermanos, a la presencia del Señor con Cristo, aleluya, para estar con Él para siempre. Pero los perdidos irán al lugar de fuego y de azufre. En este día, hermanos, la palabra de Dios nos ha dicho quién es Cristo. Amén. Amén. ¿Quién es Dios? Cristo. Él es Dios. Él es creador. Él es sustentador. Y Él es el Señor. Amén. Y hoy te puede dar salvación también a tu vida. Amén. En este día invito a aquellos que no han aceptado a Cristo. Yo sé que algunos están escuchando. Estamos dando estudios bíblicos entre semana, hermanos, y estamos hablándoles a creer en Jesús, a recibir a Jesús, a vivir para Jesús, a servirle a Jesús, a obedecer a Jesús. Adora a Jesús, hermanos, en esta vida, para que puedas, o acepta a Jesús para que puedas ir a gloria con Él. Aleluya. Yo pido que Dios te dé gracia y que dirija tu vida hacia Él, que tú escuchas el llamado y vengas a Él, amén, arrepentido, confesar tus pecados y lavados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, amén. Jesús es Dios, Él es el Todopoderoso, amén.
Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra. Señor, nos has hablado, Señor, creo claramente, Señor, más bien tu Espíritu ha aclarado, Señor, a corazones, a vidas, que tú eres el Señor, tú eres poderoso, tú eres Dios, tú eres creador, tú eres quien nos sustentas, aleluya, tú eres todo para nosotros, Señor. De nuevo oramos por las almas, Señor, que están escuchando, Señor, que esta palabra venga a hacer efecto en sus vidas, Señor, y que puedan venir a tus pies arrepentidos, doblar rodilla y confesar tu nombre mientras hay vida, Señor, para que ellos puedan ir hacia la vida eterna, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre para siempre. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.